Hola, bienvenidos a Matemáticas con Julián, preuniversitario y pre-ICFES. Hola, bienvenidos una vez más a clases con Julián. Bien, en la sesión de hoy vamos a hablar nuevamente sobre funciones, recordando algunos conceptos básicos de función, y para eso pues he traído un ejercicio que va a servir para recordar el tema de funciones. Como siempre vamos a leer el enunciado, vamos a mirar las posibles respuestas que nos van a enfocar sobre el ejercicio. Recordemos siempre, primero que todo, leer muy bien el enunciado. En el paso número 2, el tema, que en este caso el tema y los conceptos van a tener que ver con funciones, el rango, el recorrido, el dominio y finalmente pues la estrategia de solución. La estrategia de solución la identifica uno pues cuando ya ha desarrollado varios ejercicios, por eso lo recomendable es uno ver cómo se resuelven estos ejercicios tipo, con eso uno va desarrollando con el tiempo al resolver los ejercicios una estrategia rápida de solución. Vamos a leer el ejercicio. Dice: respecto a las funciones, y tenemos la primera función f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 9. Una función es un conjunto numérico que va a pertenecer, o puedo decir que es el conjunto de las x, y el otro que es el conjunto de las y. El conjunto de las y decimos que va a ser función de x y que va a depender de él por medio de una expresión matemática. A esta expresión matemática es lo que llamamos una ecuación que me va a decir cómo depende ese otro conjunto del otro, es decir que va a haber una relación entre el conjunto de x y el conjunto f de x, y en esa relación y depende, es una dependiente de x. Entonces vamos a tener una relación que es una función cuando existe esa relación, y tendremos una variable independiente y una variable dependiente. Cuando nosotros las graficamos en el plano cartesiano, la variable independiente, que es a la cual le damos los valores, se llama x, y pues y corresponde a la variable dependiente, independiente horizontal, dependiente vertical. Le asignamos valores a x y obtenemos un valor de y. Para cada uno de los valores de x debe haber un único valor de y, no pueden ser dos o tres, le corresponde, y esa es la definición de función. A cada valor de y le corresponde un único valor de x. Ejemplo, pues a 1 le corresponde 1, o a 2 le corresponde 2, y así sucesivamente. Por ejemplo, en una relación en la cual y es igual a x, y como y es f de x, nosotros podemos decir que f de x es igual a x. Es decir, si yo reemplazo, pues en el conjunto voy a obtener que cada imagen, cada elemento del conjunto x es imagen o le pertenece el mismo elemento del conjunto de los reales en y. Bien, ¿qué otra opción puede haber? Puede haber, la otra opción es que les corresponde al mismo, es decir, como la condición para que sea función es que un único elemento de x le corresponda al de y, les puede corresponder exactamente el mismo a todos los elementos de x. En el caso de la función, por ejemplo, f de x igual a 1, a todos los elementos de x les corresponde el valor y1. Lo que sí no puede suceder y que no está permitido en la definición de funciones es que, por ejemplo, le dé uno a x el mismo, le correspondan dos imágenes o dos valores del conjunto y, que es dependiente. Eso no estaría permitido. Bien, esto es como para recordar un poco sobre la teoría de funciones, pero lo que a nosotros nos sirve más para desarrollar este ejercicio es lo que tiene que ver con tipos de funciones. En este caso voy a volver al tema que estamos viendo. La primera función es una función cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c, que es la función general de una
la ecuación general de una función cuadrática. Cuando yo grafico una función cuadrática, entonces voy a tener una parábola que puede ser de cualquier forma, puede tener esta forma o esta forma. Bueno, hay infinitas formas, por lo tanto hay infinitas ecuaciones que nos van a graficar una parábola. El dominio son los valores que yo le puedo dar a x, y en este caso yo no tengo ninguna limitante y le puedo dar cualquier valor a x, es decir, son los puntos que va a tener en la coordenada x y f de x, que es y. Puede tomar cualquier punto en x, es decir, si yo trazo una línea hacia acá, siempre va a cortar el eje, ¿sí? Y siempre va a tener un valor en x porque es posible darle todos los valores. Ahora, ¿qué sucede con las parábolas cuando yo hablo del rango o recorrido? Entonces, el rango son los valores en y que va a tomar. Y cuando yo tengo una parábola, resulta que una parábola que sí puede tomar todos los valores en la horizontal, es decir, yo le puedo asignar cualquier punto en la horizontal, tiene un límite porque en la vertical hay unos puntos que ella no toma, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la parábola de aquí para allá no está tomando ningún punto, pero de y para abajo sí. Supongamos que este valor es el punto 3, entonces para valores mayor a 3 en y nunca los toma, no tiene coordenadas ni ningún punto que sobrepase esta línea de acá. A este punto de acá pues es el punto máximo de una parábola, ¿sí? Y es uno de los puntos que es interesante calcular en este tipo de ecuaciones. Bien, para nuestro caso nos sirve solamente saber que el rango, o lo que llaman aquí recorrido para una cuadrática, no es nunca todos los reales, y por eso vamos a descartar la primera opción, porque dice que todas las rectas tienen por recorrido el conjunto de los números reales. La primera es una función cuadrática. La función cuadrática tiene por dominio todos los reales, pero su recorrido no es nunca todos los reales. Bien, entonces como eso no es posible para una cuadrática, descartamos y decimos que esa opción no es correcta. La opción B me dice que la función calculada en 0, la función segunda, que es g de x calculada en 0, h calculada en 0 y s calculada en 0 son iguales. Para eso pues voy a revisar la segunda función, por ejemplo, y la primera, y las voy a calcular en 0. La primera es f de x, entonces en vez de colocar f de x coloco f de 0 porque ahora x va a tomar el valor de 0. Coloco 0 al cuadrado menos 6 multiplicado por 0 más 9. Todo eso me va a dar como resultado 0 al cuadrado 0, menos 6 por 0 menos 0, más 9. Por lo tanto la función calculada en 0 es igual a 9. Bien, hasta ahí sin ningún problema. Ahora vamos a calcular, nos tiene que dar lo mismo, o si no ya el argumento es inválido. En g de x vemos que g de x es igual a x menos 3, y al reemplazar x por 3 nos damos cuenta que 3 menos 3 es igual a 0. Cuando yo reemplazo en la segunda ecuación x por 3 me da 0. En la primera ecuación yo reemplacé x por 3 y me dio 9. Por lo tanto, no es cierto que las funciones todas calculadas en 0 nos den como resultado el mismo valor. La segunda hipótesis o la segunda afirmación es incorrecta, y nos están diciendo cuál es posible afirmar, es la pregunta que están haciendo. Evaluemos la C. Todas tienen por recorrido el conjunto de los números reales positivos. Entonces miremos qué pasa, que es el recorrido de los reales positivos. Cuando yo tengo entonces una recta numérica, yo tengo aquí x y aquí y. Cuando yo tengo una recta numérica no tengo ningún problema porque el recorrido y el rango son todos los números reales. Si nos damos cuenta, pues a una recta le podemos dar siempre valores en x y obtenemos un valor en y eso se va a mantener hasta el infinito. Entonces las rectas tienen por rango y por recorrido todos los números reales por definición. Pero cuando yo tengo una parábola,
hay un inconveniente en las parábolas porque el recorrido, es decir, el conjunto de valores que toma f de x, que es la línea independiente, que es la variable dependiente, perdón, que es la vertical, la y, no es todo. Entonces aquí me dice que todas tienen por recorrido el conjunto de los números reales positivos. De por sí eso ya es, digamos, mentira, porque las rectas, las curvas no pueden tener por recorrido, perdón, las rectas tienen como recorrido todos los números reales, no solamente los positivos. Pero vamos a ver si de pronto alguna de las parábolas tenga por ejemplo algún punto en los negativos. Entonces nos diría que eso de pronto no es cierto o que es incorrecto. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a ¿cómo haría para graficar una función f de x? La f de x, la cuadrática, que es la primera que aparece, f de x igual a x al cuadrado menos 6x menos 9, yo podría hallar los ceros con ax cuadrado más bx perdón, más c igual a 0, ¿sí? Cuando yo hallo los ceros, hallo si ella tiene puntos de corte, y si tiene puntos de corte con el eje y, si tiene dos puntos de corte, ya digo que esto viene de esta manera. ¿Cuál sería el que tiene como recorrido el conjunto de los números positivos? Una parábola que tuviera estas características y que tuviera una sola solución, y que ese único punto de corte tuviera un único punto de corte con el eje X. Digamos que esto es muy atípico que salgan estas preguntas, y de todas maneras nosotros ya descartamos que todas tienen recorrido el conjunto de los números reales positivos, porque las rectas también tienen como recorrido el conjunto de reales negativos. Bien, entonces decimos que esta tampoco es. Finalmente, pues la respuesta correcta por descartes debería ser la última, pero comprobémosla. La primera función la vamos a calcular en 3. La primera función, que es f de x, la vamos a calcular entonces en el punto 3. Para calcular la función en el punto 3 reemplazamos x por 3. F en 3 sería 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 9. Hay que tener mucho cuidado al reemplazar, y lo recomendable es colocarlo entre paréntesis, sobre todo si el valor que va uno a reemplazar es negativo. 3 por 3 al cuadrado sería 9, menos 6 por 3, 18, más 9, y el resultado es 0. Muy bien, ese es el resultado de la primera función calculada en 3. Ahora g de x calculado en 3. G calculado en 3 es muy sencillo, porque sería 3 menos 3, porque la función es x menos 3, y 3 menos 3 da 0. Ya tenemos 2. H de x, h calculada en 3, va a ser 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 3. Entonces eso sería 3 al cuadrado, 9, menos 6, menos 3, menos 6 menos 3 es menos 9, y menos 9 más 9 da 0. Tercera. Y finalmente, para comprobar lo que ya sabemos que por descartes es cierto, y es que al calcular la función s de x en 3, entonces sería 1/3 multiplicado por 3 menos 1. 1/3 por 3 daría 1, y 1 menos 1 sería igual a 0. Tenemos entonces que todas las funciones, cuando yo les doy el valor de 3, me dan como resultado o imagen 0. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. En este caso, espero que les haya servido para poder hacer un repaso sobre funciones, sobre lo que es el dominio,
el rango o recorrido, cómo se calcula la función, por ejemplo en este caso en un valor, cómo se calculan las funciones, y la función cuadrática y la función lineal. Espero verlos en un próximo video. Hasta pronto, esto fue todo en Clases con Julián.